Hola otra vez. Estamos ahora en la quinta parte, la evidencia de huellas dactilares. Coincidió Jesús, y solo Jesús, con la identidad del Mesías. Esto es una sección apasionante. Vais a pasarlo muy bien, ya veréis. En esta sección vamos a apoyarnos en la expertise de Luis Lápides. Os dejo leer sus cualificaciones. Vamos a empezar. Hay otro tipo de evidencia que es análoga a las huellas dactilares. En las escrituras judías, que los cristianos llaman el Antiguo Testamento, hay varias docenas de grandes profecías sobre la venida del Mesías, que sería enviado por Dios para redimir a su pueblo. Estas predicciones formaban una huella digital figurativa que solo el ungido sería capaz de igualar. De esta manera, los israelitas podían descartar a cualquier impostor y validar las credenciales del auténtico Mesías. La palabra griega para Mesías es Cristo. Entonces hay que preguntar, ¿Jesús era realmente el Cristo? ¿Cumplió las predicciones escritas cientos de años antes de nacer? ¿Cómo sabemos que fue el único individuo a lo largo de la historia que encajó en la huella profética? Hay muchos profetas y muchas referencias potenciales a Jesús, muchas de las cuales son fácilmente rechazadas por los estudiosos, pero otras no son tan fácilmente rechazadas, tan estrechamente son relacionadas con la vida de Jesús. Los plazos de los libros del Antiguo Testamento citados a continuación, casi todos, son los siguientes. Salmo 118, más o menos 1000 a.C. Isaías, 800, 700 años antes. Miqueas, 700 años antes. Samuel, 580, 600 años antes. Salmo 22, Malaquías, Zacarías, Jonás, Crónicas y Daniel. Daniel, hay un poco de debate entre los expertos si era más o menos 250 antes de Cristo o 600 años antes de Cristo, pero mínimo 200 años antes de Cristo. Vamos a ver las profecías y su cumplimiento. La ascendencia del Mesías. Es cierto que el Mesías debe ser descendiente de la casa real de David. Aquí hay la profecía de Samuel. Natán hablando con David, diciendo prácticamente en la voz de Dios, yo seré su padre y él será mi hijo. Su casa y tu reino continuarán para siempre. Luego hay Crónicas, Natán hablando con David otra vez. Lo confirmaré como rey sobre mi casa y sobre mi reino para siempre, y su trono estará seguro para siempre. Luego el sueño de Jacob, en Génesis. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra, se esparcirán en todas las direcciones hacia el oriente y el occidente. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Y también en Génesis, la de Judá. De él, cetro no se apartará de Judá, ni lavará de mando de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán. Y en el primer capítulo de Mateo se ve la genealogía de Jesús y se ve claramente los nombres de Jacob, Judá y el rey David, acabando con Jesús. De hecho, Jesús tenía descendencia de David, sea por parte de su padre, también de parte de su madre. Los dos eran de la casa de David. ¿Cuándo vendrá? El capítulo 9 de Daniel predice que el Mesías vendrá antes de la destrucción del segundo templo y que en el año 33 será sentenciado a muerte. Esa es una de las profecías más alucinantes de todas, porque es tan exacto en sus datos. Vamos a ver por qué. Daniel hace referencia en el capítulo 9, 24-26, a las 70 semanas.
Entiende bien lo siguiente, habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe elegido. Después de eso habrá 62 semanas más. Entonces será reconstruida Jerusalén con sus calles y murallas. Pero cuando los tiempos apremien, después de las 62 semanas, se le quitará la vida al príncipe elegido. Vamos a verlo en detalle. Las 70 semanas de esta profecía representan un periodo de 490 años. ¿Por qué? Porque está basado en el principio bíblico de que las escrituras proféticas a menudo utilizan un día para representar un año, como es el caso en Ezequiel y en Números. Entonces, si miramos las 70 semanas de Daniel, deben comenzar desde la salida de la orden de restaurar y edificar a Jerusalén, ¿no? Desde la promulgación del decreto, pone arriba, ¿no? Versículo 25. En el año 457 a.C., en el 7º año de su reinado, el rey Artajerjes emitió un decreto que daba permiso a Esdras para regresar a Jerusalén y completar los esfuerzos para reconstruir la ciudad. En los versículos 25 y 27, el periodo de 70 semanas se divide en 3 periodos, como está escrito ahí en rosa y azul, ¿no? Los 3 periodos son 7 semanas, luego 62 semanas y luego queda una semana, siendo 490 años en total. Vamos a ver cómo las cosas pasaron. Para empezar, las 7 semanas. Usando el 457 a.C. como punto de partida, vemos que durante las primeras 7 semanas proféticas, los 49 años, 7 multiplicado por 7, desde el 457 hasta el 408 a.C., los judíos efectivamente regresaron y reconstruyeron los muros y la ciudad de Jerusalén a pesar de los esfuerzos de sus enemigos para frustrar su trabajo. Luego el periodo de 62 semanas. El Mesías vendría después de otras 62 semanas, o sea, 434 años. Contando 434 años desde el 408, arriba, nos lleva al 27 después de Cristo, año en que Jesucristo fue bautizado y comenzó su trabajo como el Mesías. No se usa, no se calcula el año cero. No existe el año cero, ¿no? Y luego queda la última semana, el periodo de 7 años. En realidad, la profecía dice que el Mesías vendrá a Jerusalén para hacer expiación por el pecado y para traer la justicia eterna durante la semana 70. Esto significa que el Mesías vendría a Jerusalén para expiar los pecados entre el 26 y 33 después de Cristo. Si contamos los 490 años, los 70 semanas en total, desde el decreto de Artajerjes, en el año 457, llegas al año 33, año en que Jesús fue crucificado. Hasta el año. La coincidencia de Daniel con la crucifixión de Jesús es ineludible. Argumentar que esto es una mera coincidencia es un desafío al sentido común. ¿Dónde nacerá? Dicen las profecías. En el Antiguo Testamento predice que el Mesías nacerá en Belén. ¿Dónde? En Miqueas 5:2. Pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Y sabemos muy bien que Jesús nació en Belén. Se ve en Lucas 2. ¿A quién le nacerá? Como muchos de los héroes de la Biblia que nacieron sobrenaturalmente de mujeres estériles, como la Virgen María nació de Ana en sus tiempos ya cuando era ya bastante mayor, Isaías profetizó que el nacimiento del Mesías será sobrenatural de una doncella virgen. Lo dice Isaías en el capítulo 7. Por eso el Señor mismo les dará un señal, la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y lo llamará Emmanuel. Y sabemos muy bien que Jesús nació de una virgen llamada María. Esto se ve en Lucas 1. Su infancia, en Oseas 11. Desde que Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo. Los que conocen bien la historia de Jesús saben que después de su nacimiento, San José y María, la Virgen, tuvo que escapar rápidamente a Egipto porque Herodes estaban poniendo a muerte todos los niños varones con menor edad de 2 años.
y partieron para Egipto, hasta la muerte de Herodes. Su mensajero, Juan el Bautista, ¿dónde lo pone? En Malaquías 3, el Señor Todopoderoso responde: yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan, etcétera, etcétera. También en Isaías, ya en 40, una voz proclamará: preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Pues esto se cumplió porque San Juan Bautista, hijo de Zacarías, estaba la mayor parte de su vida en el desierto, literalmente y físicamente preparando el camino, quitando los obstáculos, las piedras, por el camino que pisará Jesús años después. Ana Katrina Emmerich, en su libro, habla muchísimo de esto. Juan recorrería toda la región de Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, como precursor al Mesías, Jesús. ¿Dónde vivirá y ministrará el Mesías? Pues el Mesías tendrá su base principalmente en Galilea. ¿Dónde lo pone? En Isaías 9, honrará a Galilea. Más tarde puedes repasar por este vídeo claramente y ver todas las profecías, porque es alucinante ver todo esto detenidamente. Tengo que ir rápido porque hay tanto. Se ve cumplido en Mateo, ¿no? Donde claramente Galilea, Jesús pasó mucho tiempo ahí como su base, en Cafarnaum, se fue a vivir allí, es ahí donde encontró la mayor parte de sus discípulos. Cafarnaum está junto al lago, de hecho lo visité este febrero. Muy bonito. El Mesías entrará en Jerusalén montado en un burro. Zacarías 9. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asno. Y como sabemos bien, en el Domingo de Palmas, Jesús encontró un burrito y entró en Jerusalén con mucho jubileo, porque le estaban proclamando como el Mesías y iba a vencer a los romanos, supuestamente. El Mesías tendría un ministerio milagroso. Profecía de Isaías en 35. Se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Esto ya lo hemos visto con el tema de los manuscritos del Mar Muerto en un capítulo previo. Y claramente esto se cumplió. Se ve en Mateo 11. Se habla mucho de los milagros de Jesús en toda la Biblia. ¿Cómo se describió a Jesús? Yo soy. En el Antiguo Testamento, en Éxodo, pero Moisés insistió: supongamos que me presento ante los israelitas y les digo: el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan: ¿y cómo se llama? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. Bastante interesante, curiosa como expresión, ¿no? Pero en Mateo 14, Jesús camina sobre el agua y dice: cálmense, yo soy, no tengan miedo. Y también en Juan 8, cuando los judíos le están preguntando sobre su conocimiento de Abraham, que usted, Jesús, no tiene más de 50 años, ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, responde Jesús: yo soy. Entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas y Jesús se escondió y salió. Hay muchos momentos en los cuales Jesús se hace referencia a sí mismo como el Hijo de Hombre. En Daniel, a este pasaje famoso: mientras continuó mi visión esta noche, vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo. Se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia, etcétera, etcétera. Pues se ve cumplido en muchos lugares, como he dicho. Mateo: sabed que el Hijo de Hombre es Señor del sábado, dice a los fariseos Jesús. En Mateo 12, otra vez: estará el Hijo de Hombre, el del hombre, en las entrañas de la tierra. También en Juan, la gente le respondió: hemos aprendido de la ley que el Cristo vivirá para siempre. ¿Por qué dices que el Hijo de Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es el Hijo del Hombre?
Se verán muchos más lugares, el Hijo del Hombre en los Evangelios. La muerte del Mesías, ¿cómo va a ser capturado? En Zacarías habla, eso es también alucinante como profecía. Y les dije, si os parece bien, dadme mi paga, y si no, déjala. Y pesaron como mi salario 30 piezas de plata. Entonces el Señor me dijo, arrójala al alfarero, ese magnífico precio que me valoraron. Tomé pues las 30 piezas de plata y les arrojé al alfarero en la casa del Señor. Pues, ¿qué es lo que pasó? Cuando Judas entregó Jesús a los fariseos, le pagaron las 30 piezas de plata, pero Judas, sintiéndose muy apenado y culpable, devolvió, les tiró las 30 piezas de plata al suelo delante de los fariseos. Y ellos, sabiendo que esto era dinero sucio, de sangre, porque se había pagado la muerte de Jesús con este dinero, dijeron que iban, en la vez de utilizarlo para el templo, iban a comprar el campo del alfarero. Fíjate cómo Zacarías lo predice centenares de años antes. El precio exacto de Jesús y exactamente qué pasó con este dinero. La muerte del Mesías, eso es una sección muy interesante también. ¿Cómo va a sufrir y morir? Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Famosas palabras de Jesús en la cruz. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y en Mateo 27 dice que estas eran las palabras exactas de Jesús. En arameo, Eli, Eli, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En Salmo 22, puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran, me observan, reparten mis vestidos entre sí. También se cumplió esta profecía y sobre mi ropa echan suertes. Pues ahí se ve en Lucas 23, y echaron suertes repartiéndose entre sí sus vestidos. Jesús pidiendo perdón para ellos aún en la cruz. Salmo 69. Y por comida me dieron hiel, y para mi sed me dieron a beber vinagre. Como sabemos, los que conocen el Evangelio, por supuesto, le dieron a Jesús vino mezclado con hiel o vinagre en la cruz, en una esponja que él no quiso beber, no quiso deducir su dolor, su sufrimiento. Zacarías 12. Lamento por el traspasado. Y se lamentaron por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como si llora por un primogénito. Y sabemos que en el camino al Calvario con la cruz, Jesús encontró muchas de las mujeres gritando y llorando de tristeza por él. Y les volvió y dijo, mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, más bien lloren por ustedes y por sus hijos, por lo que pasará cuando vuelve. Terribles castigos que espera el mundo si no cumplimos con la voluntad de Dios. Pues ese se cumplió también ahí. La muerte del Mesías. Como el cordero de la Pascua, ninguno de los huesos del Mesías se romperá. Éxodo 12. Ni quebrarán ninguno de sus huesos. Y esto se vio cumplido en Juan, donde sabemos que Longinus, el soldado romano, viendo que Jesús ya estaba muerto, no le rompió los huesos, sino le pasó un palo, una lanza por sus costillas para asegurarlo, ¿no? Y salió agua y sangre. Pero rompieron a los huesos de los dos ladrones que estaban a su lado, el bueno y el malo. El sacrificio del Mesías por nuestros pecados, ¿no? Levítico 17. Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os lo he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre por razón de la vida la que hace expiación. Eso lo conoce cualquier judío, que se hace expiación por los pecados con la sangre. Por eso que se ofrecía sacrificios cada año. El sacerdote más alto podía entrar en lo Santísimo, en la tienda donde estaba el Santísimo, el arca de la alianza, y vertir sangre de una cabra o de un toro directamente sobre el Santísimo, el arca de la alianza, sobre su tapón de oro. Entonces, saben los judíos muy bien que la única manera de hacer expiación para los pecados es con la sangre. Y aquí, lo he puesto en inglés, perdón, en Mateo
esto es mi sangre de nuestra alianza que está vertido para el perdón de los pecados. Mateo 26. En Números 21, y el Señor dijo a Moisés, eso me encanta, hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y cuando una serpiente mordía a alguien y esta miraba a la serpiente de bronce, vivía, porque había un ataque de muchas serpientes, una plaga de serpientes venenosas en el desierto, muchos morirían. Entonces Moisés pidió ayuda al Señor. Y eso es lo que el Señor le dije, pon una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta, hecho de bronce, ¿no? Y claramente el equivalente en Juan es que Jesús, levantado en la cruz, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre de un unigénito Hijo de Dios. Arriba. Así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Se reprodujo. Pero lo más interesante de todos es el capítulo de Isaías. Y yo descubrí recientemente que este capítulo no está leído en ninguna sinagoga en el mundo. Saltan de 52 a 54 porque haría demasiado evidente, lo siento decirlo, que Jesús era el Mesías. Entonces no lo leen en las sinagogas, en ninguna. ¿Qué es lo que pone Isaías? Es increíble. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseamos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todos nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido, afligido, pero no abrió su boca, hablando de que Jesús no se quejó en ningún momento durante su pasión. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Por eso le llaman Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, los pecados del mundo. Por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo? Y la palabra cortado también aparecía en Daniel antes, también Daniel 9, la sección que hemos visto sobre las 70 semanas, Uthitán cortado de la tierra. Por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida, se dispuso con los impíos su sepultura, los ladrones a su lado, pero con él rico fue en su muerte, porque José de Arimatea, uno de los fariseos de los Sanhedrín, dio su tumba para Jesús, pidió su cuerpo y le sepultó allí, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. La exaltación del siervo. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento, cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. Verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Pero por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con las fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos y intercediendo por los transgresores. Isaías llama al Mesías el brazo del Señor. Antes, en el capítulo 40, Isaías declara que el brazo del Señor reinará por él. En el capítulo 51 de Isaías, los gentiles ponen su esperanza en el brazo del Señor. Y el brazo del Señor les redimirá. En el capítulo 52, el brazo del Señor llevará la salvación. Ahora, en 53, Isaías
nos revela claramente que el brazo del Señor es, de hecho, el Mesías. El Mesías es, de hecho, Dios mismo. ¿Eh? Él era un brote en una tierra espiritualmente muy seca, como ves al principio ahí arriba de todo, porque no habían habido en aquel momento de la venida de Jesús palabra de Dios por ningún profeta en más o menos 400 años. Entonces ahí vemos claramente una pasaje entera que habla de cómo Jesús murió y por su muerte expió al mundo por sus pecados. Hay objeciones de mucha gente, ¿no?, a esto, porque es muy fuerte esto de las profecías. Los ateos quieren decir, bueno, pues a lo mejor había cumplimiento intencional. ¿No podría Jesús simplemente haber maniobrado su vida de manera que se cumplieran las profecías? Pues es buena pregunta. Por ejemplo, ¿no podría haber leído en Zacarías que el Mesías entrara en Jerusalén en un burro y luego arreglárselo para hacer exactamente eso? Pues sí, eso es concebible para algunas de las profecías, pero ¿cómo se explicará lo siguiente? Su ascendencia no lo podía arreglar claramente, el lugar de su nacimiento tampoco, la hora de su nacimiento tampoco, su realización de milagros ante los escépticos, el Sanedrín pagando 30 piezas de plata para traicionarlo, su método de ejecución no lo elige Jesús, los soldados apostando por su ropa mientras él está en la cruz, sus piernas permanecen intactas cuando está muerto ya, y su resurrección. ¿Qué pasa si fuese todo una coincidencia? ¿No es posible que fue coincidencia todas esas profecías que tenían convergencia en Jesús? Pues las probabilidades son astronómicas, ¿no? Para demostrar las probabilidades de que solo 8 de los 48 profecías que se encontraron, ¿verdad?, en Jesús, si cubieras todo el estado de Texas, es el estado más grande de Estados Unidos, hasta una altura de 2 pies de alto en dólares americanos, monedas, y ponías una venda, un antifaz, en alguien diciendo, coges una moneda. La probabilidad de que coge la moneda ahí marcada con la estrella roja, una de las monedas marcadas, la única moneda marcada, es la misma. Todo el estado de Texas cubierto de monedas de plata hasta una altura de 2 pies. Y un análisis estadístico del matemático Peter Stoner calculó que la probabilidad de que se cumplieran 48 profecías, todas las 48, que parece tenía su cumplimiento en Jesús, era un trillón. Básicamente imposible, ¿no? Las probabilidades dicen que sería imposible, sin embargo, Jesús y solo Jesús, a lo largo de toda la historia, logró hacerlo. Vamos a concluir con esta sección ahí, porque ha sido bastante larga, y en la próxima parte vamos a mirar la evidencia médica. Esto ya estamos entrando en lo grano, lo esencial, la clave de toda la presentación, para ver si Jesús realmente era el Hijo de Dios. Espero que mirarán la próxima sección en el siguiente vídeo. Gracias por tu atención.